Aquí estoy. Hola, entonces, muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos a la sala virtual de ATSIMA, hoy día jueves 24 de abril del 2025, para encontrarnos con Carolina Jara, la doctora Carolina Jara, nutrióloga, que otras veces también nos ha acompañado y que hoy día nos trae un tema también relativo a la nutrición, que es su especialidad. Así que muchas gracias, Carolina. Igual, Carmencita, si tú nos puedes presentar un poquito o a Carolina para que Bueno, la conozcamos un poquito más. ¿sí? La doctora Jara ella es muy inquieta, una persona que siempre ha estado en diversos estudios y siempre ha incursionado en la nutrición. Ella trata de traernos una nutrición que sea lo más sana para nosotros, lo más natural, y es por eso, ella tiene tres hijos chiquititos, pero aún así tiene un tremendo espíritu de estudio, de cursos y de cosas por hacer que realmente es envidiable. Yo encuentro que hay mucha sabiduría en ella y hoy día nos trae el tema de cómo vamos a poder tener estas plantas comestibles y dónde las vamos a encontrar, me imagino. Así que, doctora Cara, todo para usted aquí presente. Ay, Ay, muchas perdón, pero gracias. antes, a mí, perdón, Carolina, que me gustaría también destacar que entre todas sus múltiples actividades se da estos espacios de servicio que generosamente nos regalan. No es la primera vez que está con nosotros, y Carolina, dentro de sus múltiples actividades, se toma estos tiempos, digamos, para compartir sus saberes. Así que muchas gracias, Caro. Ahora Gracias. sí. Bueno, a mí me gusta enseñar y creo que el conocimiento se tiene que transmitir, no saca nada con quedarse con uno mismo. Así que por eso yo feliz de participar. Tal vez ahí lo que dijo la tía Carmencita de la expectativa que les voy a enseñar de dónde sacar los nutrientes va a quedar al debe porque lo que hice fue una presentación diferente. Pero, pero es porque es una introducción a lo que es la alimentación basada en plantas, no entendiéndola solamente desde las plantas, sino que entendiéndolo desde la ciencia, em, porque creo que es necesario que podamos ir complementando el conocimiento tanto de la ciencia dura como con el conocimiento ya que nosotros sabemos que está, que es el más holístico, el de la sabiduría que nosotros traemos con nosotros, que es saber cómo alimentarnos realmente. Lo que pasa es que hemos estado en un bombardeo de información y de otro tipo de cosas y se nos ha ido olvidando lo que significa la alimentación. Pero lo que hoy día trato de mostrar es como una introducción a lo que significa la alimentación basada en plantas desde la ciencia, ya como concepto científico, ya. Así como uno habla de la alimentación, por ejemplo, alta en proteínas, alta en carbohidratos, baja en carbohidratos, o alimentación mediterránea o dieta DASH, así. Existe un nuevo patrón que se llama alimentación basada en plantas, que la verdad ya no es un concepto tan nuevo, pero es nuevo relativo para el común de las personas. em, y no solo el común de las personas, es relativamente nuevo para el personal de salud porque es algo que todavía no se aplica y todavía existen ciertos miedos y ciertos resquemores que ahí la ciencia ya ha ido refutando. Y eso es lo que voy a tratar de implementar como introducción, ¿ya? Así que ahora el de las plantas, tía. ¿Ya? Disculpa, yo quizás me adelanté como a decirlo, disculpa, pero vamos a encontrar esa otra parte también. Así que te tendremos en otra oportunidad para la segunda parte. Ahí yo Gracias, feliz. Caro. Sí. Ya, entonces les voy a compartir mi pantalla. Cuando comparto, no los veo, ¿ya? Entonces, yo creo que al final hacemos las preguntas porque no los voy a ver si levantan la mano o algo, ¿ya? Ahí ustedes me avisan si, si se ve la presentación como en pantalla completa. Si vemos tu presentación, Perfecto, ahí está en pantalla completa. súper. Entonces, bueno, yo me llamo Carolina, como dijeron todos, soy médica, nutrióloga,
me dedico a la medicina Ayurveda principalmente, pero me he especializado o me he certificado en alimentación basada en plantas desde la ciencia, en los trastornos de la conducta alimentaria. Hace un tiempo llevo incursionando en las neurodivergencias, ¿ya? Así que si quieren después me preguntan también de esas cosas. Entonces, la definición de alimentación basada en plantas, viéndolo desde la ciencia, es una alimentación, aquí lo quise poner así como entre, no le puse las comillas, pero ahí como los dos palitos, como saludable, ya saludable, porque también podría ser que una alimentación basada en plantas no sea saludable, ¿ya? Y lo que apunta este tipo de alimentación es a maximizar el consumo de alimentos de origen vegetal que tengan alta densidad nutricional y que principalmente sean integrales, ¿ya? Granos integrales, vegetales, legumbres, frutas, ¿cierto? Alienta a consumir siempre diversa variedad de vegetales, de verduras, en todas sus presentaciones, ya sea cocidas o crudas, ¿ya? Frutas, legumbres, semillas, frutos secos, ¿ya? Y es principalmente baja en grasas, baja en grasas saturadas, de estas grasas que son como malitas de repente para nuestras arterias, es baja en este tipo de grasas. Y una condición como muy básica de la alimentación basada en plantas es que no solamente hay que comer basado en plantas, o sea, basado en vegetales, sino que además minimiza el consumo de alimentos procesados. Y esto es súper importante de decir, porque también existe una industria alimentaria para gente con alimentación vegetariana o vegana, pero que termina siendo de todas formas alimentos procesados. La verdad es que a mí no me gusta decir alimentos cuando las cosas están ultraprocesadas, ¿ya? Porque la verdad es que la misma definición que entrega la FAO de ultraprocesados dice pedazos de alimentos, ¿ya? Que tienen un sabor, que tienen alta densidad calórica, pero no es el alimento realmente, sino que son trozos de alimento que nos entregan distintas otras cosas, ¿ya? Entonces minimiza el consumo de estos procesados, minimiza también el consumo de aceites y de alimentos de origen animal. Y esto incluye los lácteos y los huevos. Este es un plato basado en plantas, se le dice que es como el plato nutricional que debiéramos implementar o debiéramos empezar a implementar. Y si se fijan en este plato, claramente no hay animales, ¿ya? No hay origen animal tampoco, no hay derivados lácteos ni huevos, ¿ya? Este plato es el que está ampliamente ya validado, de hecho ya varias sociedades científicas que no son solamente de nutrición, empezaron a adoptar este tipo de alimentación ya como recomendación para las personas. Eso no significa que sea la única recomendación porque también existen otro tipo de dietas que son bajos en consumos cárnicos y altos en consumos de vegetales y granos, como la dieta mediterránea, como la dieta tipo DASH, que también son ampliamente recomendados en todas las enfermedades cardiovasculares. La mayor recomendación viene de la Asociación Americana del Corazón y actualmente la Sociedad de Diabetes Americana también, ¿ya? Pero este es el plato que está validado tanto para adultos como para niños dentro de la alimentación vegetariana. Entonces, si nosotros quisiéramos hacer como un reemplazo en origen cárnico, pensando, por ejemplo, en una dieta tipo Dutch o una dieta tipo mediterránea, donde dice legumbres, es donde nosotros podríamos agregar estos derivados cárnicos o estas carnes, ¿ya? En proporciones pequeñas. No es como los platos que a veces uno está acostumbrado a ver acá en Chile o en Argentina, por ejemplo, que se come mucha carne, donde el plato tiene pura carne y tal vez un cuarto de algún grano, ni siquiera de vegetales, ¿cierto? Ese es la diferencia. Los pilares de esta alimentación principalmente son maximizar el consumo de origen vegetal, de alimentos de origen vegetal, de alta densidad nutricional. Eso se refiere a que sean en poca cantidad muy nutritivos, o sea, que tengan muchas vitaminas, muchos minerales, que también sean calóricos, ¿ya? Pero en menos cantidad, ¿ya? Entonces, si bien
uno podría comer un plato gigante de lechuga y no hay problema, es un alimento de baja densidad calórica, nos sirve para saciar, ¿cierto? Nos entrega fibra, ¿ya? Pero la verdad es que la alimentación basada en plantas se basa en que el plato sea con estas cosas de densidad calórica grande, pequeñas porciones, ¿ya? Pero con alto contenido. Y mayoritariamente, el otro pilar que sea mayoritariamente verduras en todas sus formas, en frutas, legumbres, semillas y frutos secos. Entonces nos invita a explorar incluso de nuevo, yo creo que es como una invitación de nuevo a asistir a las ferias, de nuevo a asistir a lugares de cultivo para que nosotros empecemos a ver más variedad, porque la variedad que hoy día conocemos es la variedad que entrega el supermercado, ¿ya? Y a veces en el supermercado uno va y hay plátanos, manzanas y peras. Pero la verdad es que en esta época, por ejemplo, estamos en otoño, en Santiago debieran haber granadas, debieran haber pepinos dulces, debieran haber todavía algunas ciruelas, membrillos, tunas, uvas, ¿ya? Pero no necesariamente está toda esa variedad en este tipo de lugares, entonces es una invitación grande como a volver a explorar. Los granos, por ejemplo, las legumbres, las semillas, son pocos los granos que uno conoce en verdad. Cuando yo veo pacientes, y yo les nombro, uy, existe la quinoa. Ya, tal vez un poco más conocida, pero no por toda la gente. Por ejemplo, pacientes del sur a veces no tienen acceso a la quinoa. Ya, el mijo, que es otro grano que es súper autóctono chileno, casi nadie lo conoce. ¿Ya? El amaranto, que es otra semilla. Semillas así, a veces yo digo, no, coma maravillas, tuta, y se comen esas cosas. ¿Ya? Esa es como la invitación principal, a explorar, a ver lo que hay en nuestros lugares de origen. ¿Ya? En Chile nosotros tenemos de legumbres, se han descrito casi 200 tipos de semillas de legumbres, ¿ya? Diversos. Entonces también es a ir mirando, todas las legumbres de distintos colores van a tener distintos nutrientes. ¿Ya? Eso es lo que fomenta. Es bajo en grasas, sí, pero es bajo en grasas saturadas, que son estas grasas que tienen más colesterol LDL o que se saturan rápidamente con el calor y nos van a provocar más placas de ateroma. Pero son altas en grasas de origen no saturado, monoinsaturados, poliinsaturados, ¿ya? Que son las grasas que son beneficiosas no solo para nuestras arterias, sino para todo el concepto que es la inflamación y también para nuestro cerebro, para el desarrollo cognitivo. Los omega 3, por ejemplo, ya que aunque uno dice, no, vienen solo en los pescados, la verdad es que no, se ha visto que los aceites de semillas, por ejemplo, el aceite de linaza, una cucharadita de aceite de linaza puro, una cucharadita de aceite de chía puro, es muy similar a tomar una cápsula con 800 miligramos de EPA de omega 3. ¿Ya? Y esas son cosas que es una invitación importante también a irse informando. Más adelante podemos hacer una charla con los micronutrientes y dónde los encontramos. La idea ahora es como conocer ampliamente lo que significa para que vayan a lo mejor haciendo algunos clics. Y otro pilar es minimizar, ¿ya? El consumo de los alimentos de origen animal, claramente, pero también a minimizar el consumo de alimentos procesados o de estos ultraprocesados, que no necesariamente todos son de origen animal. O sea, la alimentación basada en planta no busca solamente que no comamos animales, sino que busca que comamos sano, ¿ya? Y estos ultraprocesados, la verdad es que de alimentos no tienen mucho y están desplazando a los alimentos de verdad, porque en el kiosco de la esquina es más fácil conseguir un alfajor pequeñito que me cuesta más barato y no necesariamente más barato, pero es más fácil de conseguir, es más rico, genera más dopamina, ¿cierto? Que una manzana que a lo mejor la tenía que cortar o me va a manchar las manos. Entonces estos alimentos que no son alimentos están desplazando los reales alimentos. Entonces, claramente ahí tenemos que hacer un trabajo difícil igual, porque a veces hay cosas que dependen de uno, o sea, sí, lo que yo me echo a la boca depende absolutamente de mí, pero existe un medio y nosotros no estamos absortos al medio y existe una industria alimentaria muy grande. Entonces, no es tan fácil salir de ese círculo. ¿Ya? No es más barato tampoco comer procesado. Ese es un mito súper gigante. La verdad es que todos los estudios que se han hecho respecto al valor de una alimentación saludable eh, han desmitificado que es más cara. ¿Ya? El problema es que
es más fácil a veces hacer las otras cosas. Consumimos más calorías en menos porciones, ¿ya? Y eso puede ser como una de las grandes complicaciones. Y además los alimentos de origen animal no son solamente las carnes mismas, sino que son los aceites de origen animal. Entonces ahí muchos de los ultraprocesados tienen este tipo de aceites, mantecas, ya derivados de las mantecas, ya, y también derivados animales. Por ejemplo, acá las salchichas, las hamburguesas, las longanizas, los jamones que son de cerdo, que a veces también algunos están procesados. Todas esas cosas son las que se intenta minimizar al máximo y ojalá eliminar, ¿ya? Existen dos corrientes dentro también de la alimentación basada en plantas. Estos son médicos o nutricionistas muy conocidos en estos ambientes. Entonces, hay una corriente del doctor Ornitz que dice que permite algunos productos de origen animal como las claras de los huevos, las leches descremadas. Y existe la otra corriente que son los estrictos en alimentación basada en plantas, donde dicen que no se comen ni claras, ni leche, ni nada, y es absolutamente vegetariano, ya tampoco pescado, ya. Pero estas dos corrientes, la verdad es que igual van a lo mismo, apuntan siempre a la salud, apuntan siempre a disminuir los riesgos, y lo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con la ética. Los patrones alimentarios de alimentación basada en plantas, esto ya desde el 2016 está definido así. Está el vegetariano, el que puede o no incluir huevos y lácteos, es también bien flexible en eso. El ovo vegetariano, entonces es vegetariano pero incluye los huevos. El lacto ovo vegetariano, él incluye siempre los huevos y los lácteos dentro de su alimento. El vegano, que el vegano hay que decir, y como una consideración aparte, que excluye claramente todo lo de origen animal, tanto los huevos, los lácteos, la miel, que también es de origen animal, pero además esto es una filosofía de vida, entonces no solamente tiene que ver con los alimentos, sino que tiene que ver con las conductas en otros aspectos respecto de los animales. Entonces también busca telas que sean de origen no animal, busca también ser sustentable con el ambiente, no andar comprando cosas a cada rato, ¿cierto? Disminuir la contaminación, ya disminuir mi huella de carbono, ya no usa cueros, ya nada de ese tipo de cosas. Entonces, en algunos estudios se está excluyendo a los veganos dentro de los patrones alimentarios porque claramente es más una filosofía de vida, ¿ya? También están los lactos vegetarianos que incluyen los lácteos y están los raw vegan, los crudi veganos, que dentro de su alimentación absolutamente de vegetales o granos, eh, el alimento además es crudo en mayor a un 75% de sus comidas porque ellos dicen que es la forma de conservar todos los nutrientes porque la cocción le quitaría los nutrientes, ¿ya? Eso es real, es algo claramente real, pero tiene uno que tener la consideración también de que hay pacientes o hay personas que no están en condiciones de salud para comer todo crudo. A veces alguien está inflamado, a veces alguien tiene trastornos digestivos específicos, ¿ya? Y a veces no se puede seguir ese tipo de patrón de comer todo crudo y eso no significa que sea malo. La seguridad para lo que a veces a nosotros nos cuesta tal vez de la ciencia es como decir, chuta, ¿qué tan seguro es comer de esta forma y no comer carnes? ¿Cierto? Porque tenemos una creencia que también puede ser una creencia limitante respecto de que nosotros como somos omnívoros necesitamos sí o sí comer de todo y eso incluye las carnes. Y la verdad es que todos los estudios, ya más o menos de 10 años de estudios, se ha visto que la seguridad de la alimentación basada en planta, ojo, bien planificadas, o sea, por alguien que sepa, que yo me asesore, son absolutamente saludables, son nutricionalmente adecuadas, ya no tienen déficit de nutrientes, excepto por la vitamina B12 que vamos a hablar, y aportan beneficios innegables para la salud, sobre todo en la prevención y tratamiento de las enfermedades crónicas no transmisibles y se pueden usar en todas las etapas de la vida, desde el embarazo, claramente en los niños, hasta la vejez. Y también en todas las condiciones de vida. Por ejemplo, un súper deportista de alto rendimiento puede ser absolutamente
vegano, sí tiene una alimentación bien planificada. Y además son sustentables, que este concepto a veces es medio ajeno a nosotros, pero es la clave también para el equilibrio con nuestro entorno. ¿Es posible tapar el sol con un dedo? Esta pregunta es una pregunta como para la reflexión, ¿cierto? ¿Es posible tapar el sol con un dedo? Y ahí hay un niñito y está el sol gigante y uno dice, chuta, no, pues no es posible, no es posible, no es posible. Y uno dice, y es una frase que ocupamos muy, muy seguido, ¿cierto? Aquí, pucha, voy a ver si puedo ver las caras, a ver si alguna dice sí, se puede, no se puede. ¿Ah? ¿Es posible o no es posible? No es posible tapar el sol con un dedo, no es posible, ¿cierto? No es posible, eso es lo que nosotros siempre creemos, ¿cierto? No es posible tapar el sol con un dedo. Ahí salió mi amigo Einstein, ¿ya? Mi amigo Einstein, ya que ya hace un buen rato, ¿cierto? Ahí cuando estaba todavía en las guerras mundiales, ¿cierto? Creó esta fórmula dentro de su genialidad de la relatividad, ya todo es relativo. Claramente esta fórmula apuntaba al espacio, al tiempo, a la simultaneidad de las cosas, a la naturaleza también de las medidas y de quién está mirando, ¿cierto? Entonces él también nos aportó, porque su fórmula matemática ¿ya? Y su genialidad, no solamente se llevó a la matemática o a la ciencia, a la física, a la química, ¿cierto? Sino que también se llevó a la filosofía, ya se llevó a este conocimiento de la vida. Entonces, la verdad, uno puede decir desde la relatividad que el conocimiento y la verdad son relativos también al ojo del observador, ¿cierto? Entonces depende de quién lo mire, depende de mis creencias, depende de quién yo sea, depende de cómo me criaron, depende de la cultura donde yo esté. Todo va a ser relativo, todo el conocimiento va a ser relativo. Por lo tanto, de nuevo la pregunta, ¿se puede tapar el sol con un dedo? Entonces ahí puse un solcito, y si el solcito está súper lejos y mi dedo está súper cerca, lo podría tapar. Y lo tapé. Y es relativo, ¿cierto? ¿A qué apuntó con esto? ¿Ya? Y me gusta este meme, y lo encontré una vez y lo encontré tan gracioso, ya que es de una página que se llama Cinismo Ilustrado. Igual bien divertido su nombre. Entonces dice, ¿cómo ve un carnívoro, a un omnívoro, a un carnívoro? Y lo ve así como a un señor grande, ¿cierto? Y normal. ¿Cómo ve un carnívoro a un vegetariano? Así como un conejito. Y ahí uno lo ve, ¿cierto? Y uno lo ve, lo escucha, oye, no, este es vegetariano. No sé si les ha pasado estar en ambientes y, oh, yo no podría ser. Y siempre hay esas críticas o esos juicios. ¿Cómo ve un carnívoro a un vegano? No, un desnutrido medio, ahí lo ven como un extraterrestre, una persona súper diferente y que no encaja a esto. Pero al revés, ¿cómo ve un vegetariano a un carnívoro? Así como un primitivo comiendo carne. ¿Cómo ve un vegetariano a un vegetariano? No, súper correcto, un intelectual, obvio, me informé, ¿cómo voy a estar yo comiendo carne? ¿Y cómo ve un vegetariano a un vegano? Así como un talibán, no, este es demasiado estricto, ¿cierto? Es demasiado, no, eso es demasiado. ¿Y cómo ve un vegano a un carnívoro? Así un demonio, ¿ah? Es terrible. ¿Cómo ve un vegano a un vegetariano? Así como un cura que predica y no practica. ¿Y cómo ve un vegano a un vegano? Sí, Jesús, ¿cierto? Es como el que sabe, practica, ya la hace toda. Entonces, cada uno a su manera, ¿cierto? Ahí estamos tapando el sol con un dedo, porque no estamos viendo la realidad de todas las cosas, sino que estamos viendo todo desde nuestras propias perspectivas, ¿ya? Y eso también es llevado a esto, para la salud, ¿ya? Los conceptos de salud, cuando uno habla en nutrición o en alimentos, cada persona tiene sus distintos conocimientos, sus distintas experiencias, sus distintas opiniones, ¿cierto? No, esto de comer, no comer carnes es terrible, se te va a perder el músculo, no vas a tener fuerza, no vas a tener energía.
Ya, por otro lado, una persona que tiene una dieta keto, que come muchísima grasa y muchísimos animales, trata pésimo, ¿cierto? A los vegetarianos, y por otro lado, los vegetarianos los ven así mal, pues te vas a enfermar y todo es malo, ¿ya? Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que también tener esta cuota de humildad y de decir que nadie de nosotros tiene la verdad absoluta. Todo va a depender de todo. Lo que sí yo traje hoy día son datos duros, ¿ya? Justamente por lo mismo, porque no podemos tapar el sol con un dedo, o sí lo podemos tapar, y la única forma es decir la verdad. Pues esto es verdad, estos son datos duros, han sido estudios publicados donde pasó tal cosa. No vamos a hacer ningún juicio, pero esto es, ¿ya? Nos quedamos con esto es. Entonces, ¿cuáles son motivaciones para seguir alimentaciones basadas en plantas? Las vamos a dividir como en dos principales. Hay motivaciones éticas y hay motivaciones en salud. Ninguna es más importante que la otra. Las dos son absolutamente, pueden convivir y son absolutamente respetables. Voy a partir con las motivaciones éticas, ¿ya? Y puse esta foto que es como, el planeta está en peligro, ¿ya? Y como les decía, yo solo les traigo como la verdad, no soy ninguna, si bien estoy en la Sociedad Científica de Alimentación Basada en Plantas en Chile, ¿ya? No soy ninguna predicadora de que todos se vuelvan vegetarianos, para nada. Pero esto es una realidad, el planeta está en peligro. Lo dice la ciencia, lo dicen distintos estudios, ¿cierto? Que incluso en el año 2050 ya podríamos estar en un peligro absoluto como humanidad, ¿cierto? No solamente el resto de las especies, sino que nosotros mismos, ¿ya? Estamos en peligro, estamos viendo incendios catastróficos, estamos viendo que se están derritiendo los glaciares, estamos viendo el calentamiento global, y eso es innegable, desde la ciencia por lo menos es innegable. Esto ya pasó. Se dice que como hace 12.800 años antes de Cristo, pasó algo así similar, ya en la era del hielo. Primero, antes de eso, hubo incendios gigantes y después pasó esto. Y un cataclismo gigante es algo como muy, muy conocido, ¿cierto? Bueno, hay en otras teorías que hablan de las generaciones perdidas, ¿cierto? De los atlantes, y que aquí a lo mejor ya se extinguieron, entre comillas, ¿cierto? Ahí nos vamos para otro lado, pero lo real es que el planeta está en peligro y lo dice la ciencia, ¿cierto? Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ya está diciendo que toda esta degradación de la naturaleza que está provocando el hombre ya afecta al 40% de la humanidad, ¿ya? Y eso es algo real. Ya hay estudios, dice, ¿cuál es el problema acá? El problema son nuestros ecosistemas, el problema es que estamos deforestando, nos estamos quedando sin suelos fértiles, ¿ya? Y gran parte de esto tiene que ver con los animales, lamentablemente. Los animales, los criaderos de animales, no los animales que son como nativos, ¿cierto?, del lugar, sino que los criaderos de animales necesitan una cantidad de agua gigante y necesitan una cantidad de comida gigante. Entonces hay plantaciones exclusivas solo para alimentar los ganados, ¿cierto? Pero que al ocupar estos fertilizantes se van degradando las napas, la nutrición de la napa, y eso afecta claramente al calentamiento global, afecta el ciclo del agua, ¿ya? Para los que no creen en la Organización Mundial de la Salud, ¿ya? Ya hay otros estudios, otros grupos científicos, y dicen, ¿cuáles son las 5 causas de la pérdida de la biodiversidad? Ya esto salió hace 2 años publicado, decía, uno es la sobreexplotación de los recursos, la pérdida y la degradación de los hábitats, la contaminación, el cambio climático y la introducción de especies exóticas invasoras, en el fondo traer animales o especies que no eran propios del hábitat donde uno está, porque afecta al microbioma. El National Geographic, por ejemplo, publicó hace poco todos los animales que están en peligro de extinción, y se dice que son más de 7,7 millones de especies de animales en peligro de extinción, que afectan casi el 20% de la población de los animales. Ese es un daño que nosotros hemos ido haciendo a la humanidad.
también para los que son más escépticos, hasta los diarios financieros están hablando de esto. ¿Ya? El diario financiero está diciendo, chuta, algo vamos a tener que hacer porque nos estamos quedando incluso sin suelos para forestar, para el papel, para etcétera. Entonces también ya está afectando la economía mundial. Incluso me metí a la página de ciertas religiones y, por ejemplo, me llamó la atención, o no, en verdad, los testigos de Jehová dice, el planeta está en peligro, ¿ya? Y la Biblia, hasta la Biblia lo decía y lo predijo. Dice así como en el Apocalipsis decía, los seres humanos le harán un gran daño a la tierra y los problemas ambientales tienen solución. Será Dios quien resuelva estos problemas. Claro, ahí nos vamos en otras creencias, en otras cosas, pero no es algo que a uno se le ocurrió, no es algo que a una sociedad de gente vegetariana se le ocurrió, sino que esto es algo real, que está pasando en todos los niveles, ¿ya? Y que todas las distintas diversas organizaciones se están dando cuenta. La cadena agroindustrial que parte en los cultivos y termina en el consumo, ¿cierto? El consumo interno tanto de los ganados como en los consumos de las personas en sus propias casas. Toda esta cadena industrial es el principal emisor de gases de efecto invernadero, ¿ya? Esta emisión de gases de efecto invernadero son lo que podría mermar que nuestra vida humana, digámoslo así, pueda perseverar en el tiempo. ¿Ya? Esta emisión de gases de efecto invernadero, si nosotros no lo detenemos o no lo bajamos, se estima que nosotros no vamos a sobrevivir muchísimos años más. No le dan 100 años a la humanidad si nosotros seguimos de la forma en que estamos. Y esta cadena agroindustrial es el mayor emisor de estos gases. ¿Ya? No es solamente el cultivo, sino que es todo, es cómo se cosecha, son los químicos que se ocupan, es la deforestación incluso para cultivar, es el uso de los pesticidas, que son químicos, ¿ya? El uso incluso y abuso, se habla de los bienes comunes, el agua y la tierra como bienes comunes, ¿ya? Y la contaminación que provocan. Nosotros a veces pensamos solo en la contaminación, por ejemplo, cuando están en la fábrica y van eliminando humito mientras van cocinando, o lo que hacen ahí, ¿cierto? Pero no, pues la contaminación se provoca porque el cultivo primero tuve que deforestar, ¿cierto? Hay manos hombres, etcétera. Luego lo tuve que cultivar, lo tuve que cosechar y para todo eso ocupé máquinas que hacen todo esto, ocupé benzina, ¿ya? Y todo eso es contaminación. Después lo llevé a los centros de acopios, ahí contaminé y después además los exporté. O sea, por ejemplo, para yo en Santiago comer aceite de coco, claramente estoy contaminando y no estoy siendo sustentable porque traer ese aceite de coco desde donde están las palmeras, que en Santiago no hay, claramente hubo un uso y un abuso a veces de lo que son los sistemas tecnológicos. Dentro de esto, la ciencia y ya los estudios como científicos, esto fue publicado en la FAO incluso, dice que una alimentación basada en plantas, en el fondo que disminuya el consumo de animales, podría evitar 11 millones de muertes a causa de esta emisión de gases a nivel mundial cada año. Al también reducir los gases, pero también al preservar los recursos naturales y la biodiversidad. O sea, de esto estamos hablando, no estamos hablando solamente de que es mejor comer vegano y te hace mejor para la salud nomás, sino que en el fondo también es para la salud planetaria. Nosotros para poder vivir tranquilos tenemos que ser sustentables y eso significa que yo de aquí a 50 años pueda asegurar comida para toda la humanidad. Y eso es lo que no estamos haciendo. Si yo, por ejemplo, yo tengo 3 hijos, con el nivel de vida que estamos llevando, yo no le estoy asegurando la comida a mis hijos cuando ellos sean adultos mayores, o quieran tener hijos. ¿Ya? Entonces, ese es el daño que nosotros le hemos ido provocando a la humanidad, al planeta. Y a raíz de esto mismo se está hablando de la soberanía alimentaria. Este es un concepto ya acuñado hace un par de años atrás. Yo diría que hace 10 años ya se empezó a hablar de esto como una condición que nace desde los mismos pueblos interesados, desde las mismas regiones interesadas. Se definió como el derecho de los pueblos a definir libremente sus políticas, prácticas y estrategias de producción, distribución y consumos de alimentos.
esto habla de pueblos, o sea, esto apunta a que hagamos como un sistema sustentable dentro de las regiones o de los lugares que vivimos, porque ahí contaminaríamos menos. O sea, si yo vivo en Santiago o en la región metropolitana, la idea es tratar que yo me nutra de cosas que salen en mi pueblo, en mi región, incluso en la estación del año. Así ocupo menos químicos que fertilicen, ¿ya? Porque se dan las cosas más naturalmente. Si ustedes han estado en otra charla mía de Ayurveda, eso es lo que dice Ayurveda. Ayurveda habla de un microcosmos dentro de un macrocosmos, y para ello, en el fondo, no enfermarme, necesito ir alimentándome de las cosas que salen en mi región y en las estaciones del año según salgan. Ya es lo mismo, y esto Ayurveda tiene más de 5.000 años antes de Cristo. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros hace 10 años o un poco menos tal vez, estamos empezando a hablar de esto de nuevo, estamos volviendo a nuestros orígenes, porque estamos viendo que en verdad lo otro pareciera que nos llevó a un precipicio que hasta ahora todavía no tiene tanta salida. La red Calizas, que se dedica como a la soberanía alimentaria, dice: todas las personas tienen derecho a una alimentación segura, nutritiva, apropiada culturalmente y a los recursos necesarios para producir alimentos y a la capacidad para sustentarse a sí mismas y a sus sociedades. Esto es algo que desde 1948 ya está acuñado en lo que son la Declaración de los Derechos Humanos de las Personas, alimentarte segura y nutritivamente, ¿ya? Y claro, suena bonito, sí, debiéramos hacer esto es lo que hay que hacer, ¿cierto? Pero la verdad es que ha estado siendo muy difícil, ¿ya? Que nosotros seamos soberanos de nuestros alimentos. Una tiene que ver con que en general no estamos teniendo, no hablo de personas puntuales, sino que como sociedad no estamos teniendo conciencia de esto, porque vivimos en un ritmo de vida que tal vez no lo permite, el conocimiento no es tanto, y además hay una industria alimentaria gigante detrás, que políticas públicas, que aunque uno dijera público, yo lo elegí para que me cuidaran estas personas, la verdad es que hay intereses económicos gigantes también detrás. Por ejemplo, acá en Chile, implementar la ley del etiquetado se demoró infinitos años porque la industria alimentaria se oponía, ¿ya? Y si bien no es la mejor política, nutricionalmente no es lo mejor que ha habido, eh, ha habido un cambio radical después de eso y se ha copiado en más de 22 países y ha sido súper bueno, pero fue muy difícil implementarlo, ¿ya? Y todavía tiene muchas aristas y muchas consecuencias, y la industria alimentaria va viendo los puntos débiles de la ley para igual incluir cosas. Desde la ley del etiquetado, cada vez estamos comiendo más químicos para tener menos calorías y menos azúcar. Y eso ha ido pasando y es la realidad. Esa soberanía alimentaria, la verdad es que si nosotros lo llevamos a lo que pasa hoy día, no lo vemos. Ya nosotros vamos al supermercado y podemos encontrar sandías cuadradas. Eso no es soberanía alimentaria, porque eso claramente está ahí modificado. Las manzanas que comemos están seleccionadas, las manzanas que son feas las desechan, las manzanas que son bonitas las lustran, le ponen químicos también para que se vean bonitas, ¿cierto? La verdad es que no sabemos cuánta manipulación incluso tuvo esa fruta. Ya nosotros vamos al supermercado y, por ejemplo, ese es un carro muy clásico, tiene ahí un un coliflor, acá un par de naranjas, creo que son unas papas por ahí, y el resto son puras cosas empaquetadas, ¿ya? Que son los ultraprocesados. Entonces al final nos estamos alimentando todo esto. Y por otro lado está lo económico, ¿ya? Nosotros nos estamos alimentando de lo que podemos comprar. Y ahí lo que podemos comprar es lo que el supermercado o la industria nos está diciendo que compremos. Ponen ahí carteles grandes de oferta, uno se va para eso. Ustedes saben que tienen sistemas de estudio de las personas, claramente de marketing, donde dicen: mira, el supermercado, ¿cómo se llama? Los pasillos centrales son los pasillos donde tenemos que poner las cosas más ricas, que son de compra impulsiva. Entonces ahí ponen todos los snacks, todas las galletitas ricas, etcétera, etcétera, porque uno llena el carro, llena el carro. Y todo lo que es como más saludable, que serían los vegetales,
tal vez los panes como más caseros, integrales, quedan en la periferia del supermercado, ¿ya? Porque es lo que menos yo voy a dar vuelta. Ya, esas son estrategias de marketing, los colores donde yo pongo la oferta, los tipos de números, los números incluso que le pongo a la oferta para que yo elija. ¿Ya? Entonces, todas esas cosas hablan que esa sustentabilidad alimentaria suena bonito en el papel, pero no está siendo, no la estamos considerando como población. Y por otro lado, el tema en ética están estos términos como de omnivorismo, y aquí quise poner un nuevo término que en el 2022 se empezó, no, en el 2018 se empezó a acuñar, que es el carnismo. El omnivorismo, todos sabemos que los humanos somos omnívoros, ¿cierto? Que tenemos un sistema fisiológico que es capaz de digerir todos los tipos de alimentos, las carnes, los derivados cárnicos, los granos, ¿cierto? Algunas semillas, los vegetales, las frutas, ¿ya? Entonces, el omnivorismo es la capacidad fisiológica de poder comer todo esto, digerirlo y metabolizarlo, ¿ya? Pero el que podamos hacerlo, o sea, el que tengamos la capacidad, dado como todo este camino evolutivo que ha habido en la historia, no significa que lo debamos hacer lo que lo queramos hacer. ¿Ya? Hay personas que porque no quieren no comen carnes o porque a lo mejor tienen una razón ideológica detrás y no significa que tienen que comer carne, ¿ya? Y tampoco significa que debamos, o sea, si nosotros estamos viendo lo que está pasando con el planeta, yo por ejemplo tengo hijos y quiero que ellos puedan tener comida cuando sean viejitos, ¿ya? O que si quieren tener hijos lo puedan hacer y no estén preocupados que no van a tener alimento, claramente tengo que hacer un cambio. Ya tengo que hacer un cambio, me tengo que encargar de todas estas cosas y eso es un deber de cada uno. ¿Ya? Entonces, el que yo pueda comer esto no significa que deba, o si yo puedo no significa que me tengo que comer un asado con 3 kilos de carne cada uno, ¿cierto? Entonces ahí se acuñó este otro concepto que es el carnismo, ¿ya? El carnismo, que es como cuando uno dice el feminismo, ¿ya? O el machismo, entonces el carnismo que es como un sistema, ya estamos hablando más como desde el punto de vista, incluso desde el punto de vista psicológico, que es un sistema que opera ahí en todo el sistema, en el colectivo, que opera para que comamos, para que creamos, perdón, que comer animales es lo natural, es lo normal, pero que además es necesario, ya que sí o sí lo necesitamos porque nosotros somos omnívoros, ¿ya? Ese es el nuevo concepto. Y la verdad es que esto apunta no a criticar a la gente que sea carnívora, ¿ya? O que coma carne o que sea omnívora, ¿ya? Sino que es justamente para ir quitando los juicios, ¿ya? Los juicios que a veces incluso el personal de salud tiene con respecto a las personas que no quieren o deciden no comer carne. ¿Ya? Esto ya no es solamente un tema de capacidad fisiológica, es un tema de ética, ¿ya? Por eso estamos viendo esto, ética y moral. Ahí dejé esta portada un libro que es bien bonito, dice, ¿por qué amamos a los perros, nos comemos a los cerdos y nos vestimos con vacas? Que es como una introducción a este concepto de la persona que lo creó, de Melanie Joy, al carnismo. Y es bien interesante, a lo mejor si lo buscan y se entusiasman, la verdad es que habla harto de esto, del deber que a lo mejor tenemos como sociedad de empezar a implementar cambios. Y desde el punto de vista de salud, aquí también quise traer como datos duros. La Sociedad Americana de la Medicina de los Estilos de Vida, esta es una nueva especialidad o relativamente nueva, que se encarga o se está encargando de algo que la medicina nuestra occidental dejó de lado por infinitos años, que fue la medicina preventiva. Nosotros nos encargamos por siempre de la medicina curativa. Yo me acuerdo en la universidad aprendí patologías y cómo se trataban las patologías. Y tuve un par de ramos muy chiquititos que hablaban de salud. Ya cuando llegué a hacer el primer control de salud, ¿cómo se llama? Salud del niño, ese como salud, el niño sano, el control del niño sano al consultorio, yo decía, Sano. chuta, ¿qué busco? ¿Qué busco cuando examino al niño? ¿Qué busco? ¿Qué significa el niño sano? Porque yo buscaba puras enfermedades que tuviera cosas raras y todo. ¿Ya? Entonces ya, poner sano era como el diagnóstico y era raro para mí.
¿ya? Este concepto, esta medicina de los estilos de vida se encarga de eso que quedó de lado y en el fondo nos dice, no, pues la idea es que prevengamos, ¿cierto? Prevengamos las enfermedades. Entonces pone foco en 6 áreas para prevenir la salud o para mantenerse saludable. La actividad física, el manejo del estrés. Aquí está muy bonito esto de las relaciones, los vínculos sanos, ¿ya? Las horas de sueño, ¿ya? Eliminar las sustancias tóxicas. Acá habla de eliminar el tabaco, el alcohol, la recomendación de esto es alcohol cero, todo lo que nos pueda dañar. Y dentro de estos 6 pilares está la alimentación saludable, y ellos lo describen como de granos y basado en plantas. ¿Ya? Esta es una sociedad científica que se creó para prevenir enfermedades y habla desde sus inicios de la alimentación basada en plantas. ¿Ya? Entonces, esto ha sido como toda una revolución y lo bueno que yo encuentro es que cada vez somos más médicos, somos más profesionales de salud que estamos implementando estas cosas. Hay cada vez más personas que están tomando cursos, diplomados, que se están certificando en esto y eso lo encuentro genial. El Ayurveda, esta medicina que yo es la que practico, todos sus conceptos primarios son de no enfermarnos, mantengamos la salud. ¿Ya? Si nos enfermamos, claro, hay tratamientos, hay cosas que se pueden hacer en ciertos momentos de la enfermedad, pero la idea es no llegar a enfermarnos. Y habla de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, es como bonito volver de nuevo al origen y que ya más gente se esté encargando. El estándar de dieta americana actual, ya que se reduce a esa sigla, que es súper triste la sigla, ¿cierto? SAD, Standard American Diet, ya, SAD, súper triste. Es una dieta, lamentablemente, que es lo que está pasando, no solamente americano. O sea, imagínense que Chile en este momento es el top en América Latina en obesidad y en sobrepeso, ¿ya? Y se estima que en 3 años más vamos a ser el top mundial de sobrepeso y obesidad. O sea, esos son los niveles que estamos llegando. Esta dieta americana es alta en estos procesados, alta en azúcares refinados, alta en grasas saturadas, alta en calorías y es baja en fibra y baja en nutrientes. ¿Ya? Y lo que dice la ciencia, dice llevar una dieta no saludable, que sería esta dieta estándar que estamos llevando, es un factor de riesgo aislado o es el principal factor de riesgo aislado para la muerte prematura y las enfermedades crónicas. Se dice que 1 de cada 5 muertes del mundo anual, o sea, 11 millones de muertes, son causadas por dietas no saludables, ¿ya? Y ni decir que la mayoría son por enfermedades crónicas, por cáncer y por diabetes. Y 7 de cada 10 personas se enferman por el estilo de vida, ¿ya? Y esto es algo a considerar, ¿ya? No es por, me pasó, no es, uy, no sé por qué me dio, no. 7 de cada 10 personas se enferman por el estilo de vida. Y no solamente el alimento, sino que estos 6 pilares que mostré anteriormente, ¿ya? Entonces la dieta SAD, que es la dieta que estamos todos llevando, es así, pues, como las papas fritas, ¿cierto? Ahí tiene una lechuguita entre medio, pero de un pan blanco que tiene una carne procesada, ¿cierto? Ese queso que no es queso, ya todos los picoteos están siendo con estas cosas de alta densidad calórica, pero que no aportan nutrientes. Incluso los cereales que debieran ser súper nutritivos, están llenos de azúcares, ¿ya? Y por ejemplo, hay una marca en particular que no la voy a nombrar, que se muestra así como saludable, pone hasta unos monitos así en celeste, unos pingüinitos y todo por fuera, y cuando uno ve la calidad nutricional, aunque dice afuera cero azúcar, cero esto, si uno ve los nutrientes es cero, 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 cero también, ¿ya? Y de eso nos estamos alimentando y eso es lo saludable, ¿ya? Y lamentablemente esto nos está llevando a las enfermedades. Yo les voy a mostrar evidencia de salud basada en plantas. Abajo están todos los estudios si es que después los quieren revisar. Un estudio realizado en el 2019 en diabéticos, donde hubo un grupo control con dieta basada en plantas y no, se vio que había una reducción de 0,3% de hemoglobinas glicosiladas a favor de las dietas vegetarianas versus las dietas en control. Y también se observó una reducción significativa del colesterol que uno le dice malo, ¿cierto? El LDL,
el índice de masa corporal. Estos son estudios antiguos. Quiero hacer como una pequeña referencia respecto del índice de masa corporal. Este es un índice creado antes del 1900 matemáticamente, y todo este siglo hasta, o sea, desde el 1900 hasta ahora, nos hemos basado en el índice de masa corporal para ver que una persona sea sana o no sana, o sobrepeso o obeso. Ese concepto empezó a cambiar ahora, desde enero de este año, de una publicación muy grande en el Lancet, donde la verdad es que el índice de masa corporal ya no se va a considerar dentro de lo que significa una persona saludable o no, porque muchas personas con índice de masa corporal elevado tienen mucha más masa muscular y menos grasa y así. ¿Ya? Entonces, pero todos los estudios están hechos previo a eso y por eso todo el índice de masa corporal aparece. ¿Ya? Entonces, también se observó una reducción significativa de estos colesteroles malos del índice de masa corporal y de la circunferencia de cintura. Otro estudio en el 2017 mostró que el consumo de proteínas animales puede incrementar significativamente el riesgo de diabetes mellitus en hombres y mujeres versus el consumo de proteínas vegetales, que reduce el riesgo de diabetes mellitus en mujeres. Y acá principalmente son las carnes rojas y las carnes procesadas. Hace 3 años atrás salió un estudio en el Lancet, que fue el primero que salió respecto de causalidad de carne de vacuno respecto de la diabetes. El estudio duró una semana arriba y lo tuvieron que bajar porque la industria alimentaria se metió ahí. Y el año pasado se atrevieron a publicar otro nuevamente. ¿Ya? Entonces ya hay estudios de causalidad respecto de la carne de vaca y la diabetes, para que igual lo tengamos en consideración. ¿Ya? Otro estudio publicado en el 2019, donde el estudio fue en 1.374 mujeres, se vio que una mayor ingestión de proteínas vegetales disminuyó la tasa hizo que la tasa de filtración glomerular en pacientes con enfermedades renales fuera más lenta. En el fondo disminuyó la progresión de una enfermedad renal crónica. ¿Ya? Eh, Eso fue increíble, así como los que se dedican a riñoncito. Ahora yo he estado viendo, me están derivando hartos pacientes para seguir dietas vegetarianas, pacientes que están incluso ya en diálisis, ¿ya? Porque los estudios están bastante consistentes en que disminuye el progreso, ¿ya? de la enfermedad. Otro estudio en el 2018 se vio que a 16 semanas de intervención con dietas basadas en plantas, a un grupo le disminuyó significativamente su peso, disminuyó la masa grasa y disminuyó el índice de resistencia a la insulina. Y esto se asoció a mayor ingesta de proteínas vegetales. ¿Ya? Por otro lado, hubo un estudio muy bonito, se están haciendo, todavía hay algunos en curso, se está haciendo un tipo de dieta que se llama Very Low Carb, pero también basado en plantas, donde a los pacientes diabéticos de menos de 4 años de diagnóstico, que usan menos de 2 fármacos, se les está haciendo una dieta que es a base como de papillas, pero de origen vegetal, y se ha visto que los pacientes en 12 semanas de intervención remitieron en 47% de los pacientes remitieron la diabetes, o sea, dejaron de ser diabéticos y dejaron de usar fármacos para la diabetes, solamente haciendo este tipo de dieta. Ya, eso es significativo. Otros estudios respecto de la presión arterial, los ensayos clínicos muestran que las dietas vegetarianas y veganas se asocia a una reducción de la presión arterial sistólica y diastólica comparado con dietas omnívoras. ¿Ya? Fueron Aquí hay otro estudio también respecto de eso, como mayor adherencia al patrón vegetariano inversamente asociado al sobrepeso, obesidad. Este estudio también vio el tema de la presión arterial, pero asociado al sobrepeso y obesidad más que a la dieta vegetariana, y también se vio que disminuye. Otro estudio se vio que participantes de un grupo de dieta basada en plantas tuvieron una baja de peso de 5,4 kilos en promedio después de 8 semanas, y 4 kilos en el grupo control. O sea, las personas que están en sobrepeso o obesidad bajan más rápido de peso con este tipo de patrón alimentario. ¿Ya? Además, no solamente se vio que bajaban de peso, sino que en la dieta basada en plantas
aumentaban los niveles de globulina fijadora de hormonas sexuales, y esto hace que los pacientes bajen más de peso, pero además mejoran la resistencia a la insulina, porque claramente aquí hay una relación entre aumento de la testosterona y resistencia a la insulina, entonces bajan más rápidamente todos estos patrones. Y por otro lado, disminuyen también más rápidamente el factor de crecimiento similar como los análogos de GLP-1, ¿ya? Entonces también bajan más rápido de peso y además controlan sus índices con mayor rapidez. Este es un estudio que se hizo en pacientes con cáncer de próstata en etapas avanzadas, Gleason de 7 hacia arriba, y se vio que los pacientes que utilizaron este tipo de dieta presentaron 55% menor de progresión de la enfermedad comparado a aquellos que no la siguieron, y eso es mucho, ¿ya? O sea, estamos hablando de pacientes con etapas avanzadas de cáncer que progresaron menos, o sea, le estamos dando mayor expectativa de vida, ¿ya? También se ha visto que estas dietas reducen ya el riesgo de cáncer de colon, ¿ya? Ya van 3 estudios publicados en cáncer de colon, sobre todo en hombres que comían exceso de carnes, la verdad, y dejaron de comerlo y se ha visto que tenían 22% menos de riesgo de cáncer de colon. Ese seguimiento se hizo en 16 semanas, o sea, tampoco es tan a largo plazo, ¿ya? ¿Y cuál sería el mecanismo implicado entre toda esa evidencia? Es claramente aquí la inflamación, el concepto de inflamación. Las dietas basadas en plantas son menos inflamatorias que las dietas no basadas en plantas, ¿ya? Se ha visto que el índice inflamatorio nutricional de los alimentos que son integrales, de granos, de origen vegetal, y el té y el café, tienen un índice muchísimo más bajo, de hecho casi el 90% más bajo que el índice inflamatorio de animales y derivados de animales. También de los ultraprocesados claramente. Entonces ahí eso es como redundante. La alimentación con bajo potencial inflamatorio, entonces, que sería la alimentación basada en plantas, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Las causas de la inflamación incluyen, o sea, lo que hacen las carnes es que aumentan la oxidación, el estrés oxidativo, y hay desbalance con los antioxidantes, y ahí la alimentación basada en planta es alta en antioxidantes. Estamos hablando ahí de muchísimas, de muchísimas sustancias químicas antioxidantes, las antocianinas, ya estamos hablando de los carotenos, ya, bueno, hay infinitos, los omegas incluso de origen vegetal. También el hierro que viene de las carnes es prooxidante, oxida más, ¿ya? El contenido de los ácidos grasos de origen de proteína animal o de origen animal sometido al calor seco y a altas temperaturas inflama más también. Y lo dejé para el último, pero yo creo que es lo más importante, tiene que ver con el microbioma, no solamente la microbiota del intestino, sino que el microbioma general de nuestro cuerpo. Cuando nosotros comemos alimentación basada en plantas, estamos comiendo fibras, ¿ya? Y fibras que le dan el alimento, son el prebiótico de todos nuestros bichitos, ¿ya? Entonces le estamos dando variedad, estamos alimentando este microbiota a distintas cepas de bichitos y por lo tanto vamos a tener una flora mucho más variada. Cuando nosotros comemos pocos vegetales, ¿ya? Nosotros no le estamos dando el alimento a estos bichitos, entonces se empiezan como a disminuir algunas cepas y a aumentar las otras. Y las que aumentan cuando nosotros no comemos tanto de este tipo de fibras son las cepas fermentativas. Entonces es muy común ver pacientes que están hinchados todo el tiempo, con eructos todo el rato, que tienen constipación o diarrea, ya que siempre están con cosas en sus intestinos, ya, o alteraciones en la piel, acné, psoriasis, ya, dermatitis de distintas clases, y eso tiene que ver simplemente con la microbiota que estamos como teniendo, como el desbalance de la microbiota que estamos teniendo. ¿Qué pasa con las proteínas? Porque esa es como una de las grandes limitaciones, o a veces de nosotros los médicos, los que nos dedicamos a esto, es como, chuta, ¿de dónde sacamos las proteínas? Todos los alimentos vegetales
también tienen aminoácidos esenciales. Por lo tanto, acá lo importante, primero, es que uno esté asesorado por alguien que sepa. Y segundo, que nuestra alimentación basada en plantas sea variada durante el día o durante la semana, ¿ya? A lo mejor yo, tal vez por mi estilo de vida, tal vez no puedo cocinar todos los días tantos granos, tantas ensaladas súper elaboradas, pero puedo ir por semanas. Por ejemplo, esta semana comí este tipo de grano, este tipo de verduras y listo. La próxima semana compré otros y así fui variando y así me aseguro de ir teniendo nutrientes, ¿ya? Lo importante también es cubrir calorías, o sea, no es también solo comer vegetariano, pero comer poquito, no, la idea es que yo cumpla con mis calorías como diaria, y así voy a poder cubrir los requerimientos fácilmente. La recomendación actual en alimentación basada en plantas es comer todos los días legumbres, todos los días, no 2 veces a la semana ni 3 veces a la semana, no, es todos los días, aunque sea una comida al día que tenga legumbres. Y con eso yo me puedo asegurar una cantidad proteica buena. La cantidad de metionina y leucina que es más baja en la alimentación basada en plantas puede ser uno de los componentes de menor componente inflamatorio y menor desarrollo de algunos cánceres y diabetes de tipo 2. El menor contenido de metionina y de cisteína podría proteger para la enfermedad renal, eso es los estudios. Y hay plantas que son granitos en el fondo, que son fuentes completas de aminoácidos, que no necesito complementarlas con otros. Y ahí está la soya, ya claramente soyas más orgánicas, no transgénicas como están hoy día, la quinoa, la chía y el trigo sarraceno. También se está hablando actualmente del amaranto como otro grano que sea completo. Y la soya es el que tiene mayor valor biológico de sus proteínas comparándolo a una proteína animal, ¿ya? Acá no solamente tiene que ver con comer el grano entero, sino que también puedo muchas veces ocupar sus aceites, por ejemplo, el aceite de la chía. ¿Y qué pasa con las vitaminas? Todas las personas, la verdad, no necesariamente solo las que tienen alimentaciones basadas en plantas, pueden tener déficit de micronutrientes. Y la verdad, esto es algo que hay que considerar porque en Chile más del 80% de la población está sobrepeso y obeso y se ha visto que esta es la población con mayor déficit de micronutrientes. No es la población vegetariana necesariamente, sino que aquí el tema de los patrones alimentarios que estamos adoptando, que son altos en calorías, pero muy bajos en nutrientes con estos ultraprocesados, nos está llevando a déficit de todo, de todo. Yo veo pacientes de nutrición todos los días, todo el día, y yo pido estos exámenes comúnmente y la verdad es que a los pacientes que menos tengo que suplementar a veces son los vegetarianos porque ellos están muchísimo más conscientes de lo que comen. Yo la vitamina B12 se la suplemento a todos casi todos los días, la vitamina D se la suplemento a todos casi todos los días, el fierro lo mismo, ¿ya? Y pacientes que no son vegetarianos, ¿ya? Entonces aquí yo había puesto la obesidad, el sobrepeso, el tema de los ultraprocesados. ¿Cuándo suplementar? En la alimentación basada en planta es real que hay un déficit de vitamina B12 porque esta se consigue principalmente de animales. Por lo tanto, esta siempre, no hay excepción, se tiene que suplementar, ¿ya? Suplementar en dosis adecuadas, eso es lo importante. Y en alimentación basada en plantas y en personas de riesgo, siempre suplementar la vitamina D. La vitamina D, si bien es la vitamina que nosotros capturamos o hace que los rayos del sol hacen que nuestra piel la produzca, el 10% que nosotros tenemos desde los alimentos es de productos cárnicos, por lo tanto igual se van a tener que suplementar. El tema está en el concepto de personas de riesgo. Las sociedades científicas por ahora están tomando a algunas personas todavía en riesgo, pero la verdad es que igual es una vitamina liposoluble. Mientras mayor grasa tengamos en nuestro cuerpito, menor vitamina de esta vamos a tener porque tiene una redistribución grasa súper importante. Y nuestra población chilena, por lo menos, estamos el 80% sobre en riesgo de esto. Entonces, la verdad uno también lo ve, es algo que yo lo suplemento a diario a casi todas las personas, ¿ya? También estamos en una latitud donde el sol no llega directamente, llega en inclinado, por lo tanto tampoco vamos a capturar los rayos completamente, ¿ya? Y además tenemos un estilo de vida donde estamos trabajando de sol a sol, entonces no nos estamos exponiendo, ¿ya?
Yo recomiendo medir los niveles de vitamina al menos una vez al año en los pacientes vegetarianos, pero la verdad es que todos nos debiéramos medir, ¿ya? Y también considerar que existen suplementos a base de plantas. No necesariamente tenemos que obligar a las personas veganas a consumir otro tipo de suplementos porque existen, ¿ya? Entonces, dos cosas para terminar. No se trata de llenarte, se trata de nutrirte, ¿ya? Esa es la clave. Y la nutrición, así como concepto que está en la RAE, no es el alimento sano, dice, lo que te nutre te da fuerza. Algo que te nutre te da fuerza, ¿ya? Para mí la fuerza es la energía, es la felicidad. O sea, si yo voy a comer alimentos buscando la nutrición, la idea es que estos alimentos que yo consuma me dejen con fuerza, con energía y felices. ¿Ya? Ahí yo creo que es como una reflexión para que cada uno vea, según sus patrones alimentarios, cómo quedan después de comer, ¿ya? Tanto en cantidad como en calidad de comida. Y en estos tiempos, quienes trabajamos con pacientes, tenemos el deber ético de informarnos, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Porque todavía yo me encuentro con pacientes vegetarianos o veganos que han ido a sus médicos, a lo mejor no necesariamente a ver la nutrición, y los critican por el modo de vida que llevan, ¿ya? Y yo creo que la evidencia científica ya es tan alta que vamos a quedar nosotros más de ignorantes si le decimos o no, es obligatorio comer carne, ¿ya? Por lo tanto, si no sabemos, es mejor derivar a los pacientes y asumir que no sabemos. Eso. Sí. Muchas gracias, Carolina. De nada. Más gente. Hola Carolina, muchas gracias. Quisiera hacer un comentario. En primer lugar, agradecerte por esta maravillosa y excelente y completísima revisión. Yo soy salubrista, entonces alguna vez fui especialista en salud pública. Entonces esta mirada me encanta porque eso es epidemiología de la salud, ¿te fijas? Exactamente. Mostrar lo que está pasando. Bueno, eso es una cosa, las felicitaciones. Y otra, una pequeña observación. Yo como médico general, que me vendo, entre comillas, como especie de naturópata, me llega mucha gente con estas alimentaciones vegetarianas, veganas, vegetariana con pescado, vegetariana con huevo, en fin. Y en general, la opinión mía es que gente bastante ilustrada, gente que se ha puesto a estudiar acerca de la alimentación y rara vez uno tiene que, verdaderamente, y lo digo con mucha responsabilidad, rara vez uno ha tenido que dar alguna vitamina, qué sé yo qué. Concuerdo con lo de la vitamina D3. A raíz de la epidemia de COVID vimos que hacíamos estudios de vitamina D, vimos cómo la gente estaba carenciada y cómo además cada vez los expertos suben más los niveles óptimos de vitamina D. Ahora estamos en 50 unidades de las que se mide. No me acuerdo qué unidad es. eh, antes, Gramos por ml. antes eran 20, después fueron 30 y ahora ya vamos en 50. Y la observación que yo he hecho con respecto a la vitamina D3 es que a pesar de que tú a veces la suplementa, como es una vitamina que tiene una proteína que la transporta y tiene además, ¿cómo se llama?, efectores o órganos diana locales, a veces igual no llega a la célula. Entonces, como bastante ojo con eso. Y al revés, y concuerdo con tu presentación, gente que come de todo es la más deficitaria que yo he conocido en términos de la ingesta de alimentos. ¿Ah? Curiosamente, porque como tú dices, estamos hechos biológicamente para ser omnívoros, pero los omnívoros comemos muy mal. Comemos comidas con un alto índice glucémico, comemos a cada rato, etcétera, con los cuales los picos de insulina, el páncreas está todo el día vuelto loco dando señales, ¿no es cierto?, y nos hacemos resistentes a la insulina. Así que este tema es un tema maravilloso, a mí me genera
mucho pensamiento, mucha duda, ¿qué es lo mejor? Y la última reflexión, para no tomarme tanto la palabra, es que es difícil ser vegetariano y comer bien, es difícil y es caro. ¿Ah? Entonces, siempre va a haber a ver, no, siempre no, eso lo dije mal. Procuremos de que nuestra población, que es menos educada, educarla para que digamos, se entusiasme por este tipo de alimentación, se entusiasme por comer semillas, se entusiasme. Los niños ahora ya no están comiendo legumbres, es loco. Yo como pediatra también, antiguamente 2 o 3 veces a la semana, dieta obligada en los niños de legumbres, y ahora los niños no comen porotos, no comen lentejas, no comen garbanzos, es una locura. ¿Cómo nos hemos...? Porque ahora los niños deciden lo que comen, no son los papás. Con esto de la crianza respetuosa, que a mí no me gusta para nada, como concepto, los niños toman decisiones como, por ejemplo, hasta lo que comen. Bueno, es un tema maravilloso y estoy muy agradecida, Carolina, por tu fantástica presentación, que además nos desafías, porque tu presentación es absolutamente desafiante, por no decir otras cosas, ¿no? Es muy desafiante, ¿ya? Así que muchas gracias. No, de nada. Solo hay un comentario. En los estudios que se han hecho, por ejemplo, acá en el INTA en Santiago, las alimentaciones vegetarianas son más baratas que las alimentaciones carnívoras, ¿ya? Y con las alimentaciones en ultraprocesados. Entonces pasa que ahí tenemos un concepto más errado, ¿ya? La legumbre de alto valor biológico en proteína es muchísimo más barato que comer carnes, muchísimo más barato. El tema es que es más difícil de hacer, entonces la gente no las come, ¿ya? Pero ahora, oye, pero ¿tú concuerdas conmigo en que ahora la, la comida chilena tiene menos legumbres Estoy hablando del cotidiano, no estoy hablando de los que van a un médico ayurvédico, que es una especie rarísima. El médico ayurvédico, nutriólogo, es una especie muy rara. Sí, o sea, absolutamente, sí. De hecho, la misma encuesta nacional de salud muestra que las legumbres se comen 2 veces al mes en las casas, en las familias, 2 veces al mes, ¿ah? O sea, Pero y imagínate yo un lo veo con rico los plato de pacientes, garbanzos, de porotos. Mm, ¿sí? Gracias. Tengo la ventaja es- ahí que mis hijos eso es lo que más comen. Bueno, no te queda de otra, porque si no puedes predicar y no practicar. María Ya. Paz quiere hacer alguna consulta. Adelante. Sí, quiero hacer una Después consulta Carmen. y una observación. Mira, yo tengo la experiencia, si bien soy técnico en alimentación y trabajé muchos años en alimentación propiamente tal, hace años que unos 10 estuve cambiando de rubro y fui profe y estudié varias terapias naturales. Entonces cambié obviamente esa visión, pero me he encontrado ahora con los años eh, enfrentada a medicina alopática. Si bien yo llevaba una alimentación más bien mediterránea, me encontré en la medicina alopática con médicos que a uno le inducen, y con nutricionistas y con nutriólogos, le inducen al hacer una dieta, por ejemplo, para hipertensión o para baja de peso, consumir carne. Y yo lo discutía bastante, me decían, es que ten paciencia y démosle una vuelta a tu metabolismo con el consumo de carne para que baje los hidratos de carbono. Y se me hizo una majamama ahí que de verdad que como uno tiene que estar con exámenes permanentes, yo tenía que hacer la dieta hasta donde podía, ¿no? Porque no iba a comer en la mañana, o sea, al almuerzo y en la cena carne, ¿entiendes? No podía. Bueno, y luego, que ya estoy mayor, me tocó estar en PIE por hipertensión arterial y nuevamente asistir a nutricionista que te da el prestador designado, ¿verdad? Y me encontré otra vez con estas dietas muy parecida a la que yo había visto con nutriólogo, con
mayor cantidad de carnes que la que yo consumía. Entonces ahí se me produce esta, esta sensación de que uno, como no puede optar, cuando me vi enfrentada a un tema de estrés, porque soy cuidadora de mi mamá adulto mayor, muchos años, tuve que buscar eh, psicólogo y médico que estuviera más orientado a lo que yo necesitaba, que era una medicina. Busqué un médico con medicina ayurveda y me recomendó una psicóloga antiestrés para que me diera tips para el manejo de esta situación que es bien compleja, la de ser cuidador de un adulto mayor. Y ahí me salí de la medicina alopática porque tuve que pagar aparte, ahí me salió más caro los tratamientos con médicos que no te los reembolsa tu ISAPRE. Entonces, de verdad que uno va como en contra, como subiendo un cerro. Esa es la observación que yo quería hacer. Y la consulta es sobre el periodo de adaptación cuando uno cambia a una dieta, que no es mi caso, lo estoy viendo en casos de personas familiares, mi esposo, que les cuesta mucho esto de cambiar la carne, personas que tienen algunas patologías y, y que ahí también hay una dicotomía porque si le agregas granos como para el pan integral o más granos con cascarita, si estas personas ya están inflamadas, les caen mal, o si tienen colon irritable, les caen mal y no se acostumbran, no reciben bien esta dieta. Entonces, el proceso de adaptación es el que yo veo difícil. Eh, por ejemplo, un colon irritable te dicen haga una dieta blanda y con pocos residuos. Eso es lo que yo quisiera. Y respecto a lo de los niños, yo veo que hay ahora varones jóvenes y niños bien, que vienen como bien avanzados en esto de que eligen no comer carne, ya tienen más conciencia de que los animalitos son los que finalmente uno le está sirviendo en la mesa cuando ven un pollo. Esto. Esa era mi observación y mi consulta respecto a la adaptación a los nuevos alimentos. Sí. Sí, ahí yo creo que hay que hacer como la diferencia. Siempre todos los patrones alimentarios, ya, porque acá hablamos de un patrón alimentario, se tienen que individualizar a la persona. Ya, yo creo que esa es la clave también del éxito. O sea, si bien acá hay un patrón basado en plantas, ¿cierto? Es un patrón alimentario basado en plantas. Por eso nombraba que había un patrón dentro de este patrón que es el crudo y vegano y busca las cosas más crudas, más enteras, más complicadas. Pero depende de la persona. Por ejemplo, acá también existen los procesos, claramente no son procesos químicos artificiales, sino que son procesos químicos naturales que nosotros podemos ir haciendo con los alimentos para que los alimentos nos caigan de mejor manera. Por ejemplo, las legumbres, ya si una persona está con una disbiosis intestinal, con un SIBO, con un colon irritable, claramente la legumbre, el ollejo le va a caer mal si tiene esto, la puede hinchar, ¿cierto? O los alimentos que tienen mayor cantidad de fructooligosacarios, que son unas fibras como más complejas, ¿ya? Que les dicen FODMAP, las dietas bajas en FODMAP, ¿cierto? Todas estas son cosas que se tienen que ir alineando con las personas, ¿ya? Entonces, en estos casos, nosotros, por ejemplo, hacemos los procesos naturales, remojar la legumbre, sacarle el ollejo, cocerla, supercocerla, pasarla, ¿cierto? Y conocer las propiedades de los alimentos. Por ejemplo, dentro de las legumbres hay legumbres que son más secantes que otras, por lo tanto hay algunas que van a hinchar más que otras. Entonces ahí podemos hacer como estos periodos de adaptación. La ventaja que tenemos, si es que son problemas intestinales, es que nuestro intestino tiene ahí la suerte que cada 6, 7 días va recambiando sus celulitas, ¿ya? Y va recambiando ahí todas sus uniones estrechas, sus microvellosidades. Nosotros cuando empezamos a hacer cambios respecto del alimento, en no poco tiempo nosotros podemos ver cambios reales en la sintomatología, en la hinchazón, en la pesadez, en la baja de peso incluso, ¿ya? Pero hay que darle tiempo y principalmente hay que darle tiempo para incluir de a poco los alimentos que pueden tener más de estas cosas que fermentan o que hinchan. Por ejemplo, uno dice, ya, lechuga súper sana, pero la lechuga es súper entera, su enlace químico está súper entero, entonces yo voy a necesitar
un proceso metabólico mayor para destruir los enlaces. Hay otro tipo de bacterias que van a estar influyendo en la degradación. Entonces, ahí es donde voy a lo mejor al principio partir con una alimentación basada en plantas, pero todo más cocido, ¿ya? Y en la medida que la persona se sienta mejor, le voy a ir incluyendo algunos alimentos más crudos, ¿ya? Entonces, ahí están los procesos no químicos que le podemos hacer al alimento. El fermentarlos, el hacerlos encurtidos, ¿cierto? El remojo, ese ya es un proceso químico, ¿ya? El cocinarlo de cierta forma, ¿ya? Yo creo que ahí apunta, pero no es a volver a comer carnes, ¿ya? Porque justamente lo que te está mostrando, por eso quise no irme hacia lo que yo practico, ¿cierto? O hacia el vender esto así como activista de lo vegetariano, sino que con evidencias, y esto es lo real. Por eso no tapo el sol con el dedo. ¿Ya? Esto es lo real, esto es lo que está pasando, esto es lo que está mostrando la ciencia, y la ciencia está diciendo que estos patrones alimentarios que incluyen los animalitos, la verdad es que nos están enfermando, y estos patrones alimentarios que incluyen los ultraprocesados, que es lo que más estamos comiendo, nos están enfermando. ¿Ya? Entonces, no te voy a decir, no, vuelve a comer eso. Obviamente que no lo voy a decir, ¿ya? Es distinto cuando yo enfrento a un paciente y la persona no es vegetariana. Yo no lo voy a hacer vegetariano, ¿ya? Para mí, no es mi opción, porque estas son decisiones de vida y son decisiones de las personas, ¿ya? Yo por lo menos como médico, como personal que atiendo a otra persona, me interesa la persona. Y si esa persona no tiene la creencia, ya yo no se la voy a querer cambiar. Tal vez le voy a mostrar esto otro, tal vez voy a ver mostrarle los beneficios de esto otro, pero no lo voy a cambiar. Lo mismo si un paciente viene súper vegano, tampoco le voy a decir come carne, porque son sus creencias, yo no me puedo meter en eso, ¿ya? Pero esta es la evidencia, ¿ya? Si tú tienes un patrón vegetariano y vas a un médico y te dice come carne, yo te digo cámbiate de médico. ¿Ya? Porque la evidencia científica está mostrando otras cosas y está mostrando que una alimentación basada en plantas, bien llevada, es absolutamente viable. Entonces, ese médico no sabe, no está actualizado en este tema y no tenemos por qué estar actualizado en todos los temas. Por eso tenemos esa responsabilidad de cada uno de buscar las personas, los profesionales que se adecúen a nosotros. ¿Ya? Entonces, eso. Creo yo. Ya, gracias. Gracias. Carmencita. Yo quería preguntarte, Carolina, en realidad más que en plantas, por el aceite del cual hablaste tú, y me gustaría saber si el ghee, que es el preparado de la mantequilla, ¿qué valor tiene en realidad en relación al aceite de oliva, por ejemplo, o al aceite de maravilla, o al aceite vegetal, que es el que usa la mayoría de la gente pensando que el aceite vegetal es más sano? Lo que pasa es que el aceite vegetal, así como cuando lo vendan así aceite vegetal, es en general mezcla de aceites, ¿ya? Y dentro de esas mezclas de aceites ponen aceites de semillas transgénicas, ¿ya? Entonces no es como lo mejor para nosotros porque primero son mezclas, ya que tienen menos pureza, no necesariamente se están haciendo con prensado en frío, y además están utilizando muchos agroquímicos en la preparación del aceite. Entonces el aceite como vegetal no está dentro de lo que es saludable, ¿ya? O en concepto saludable. Para mí es un concepto muy filosófico, entonces depende de la persona, pero así como en el práctico, no sería saludable. Dentro de los otros aceites, en cuanto al omega 3, por ejemplo, o en cuanto a las grasas monoinsaturadas que nos presentan beneficios para la salud y que se saturan muy poco con el calor, el aceite de oliva es el top. ¿Ya? Entonces el aceite de oliva es el aceite que tal vez nosotros debiéramos ocupar para cocinar, siempre en poca cantidad, porque ojalá si vamos a saltear algo, ocupar un poquito de aceite de oliva, pero después echarle aceite de oliva crudo encima, porque ahí yo voy a tener el nutriente real. Ya el otro es para darle el saborcito nomás, pero el nutriente va a ser con el aceite crudo, ¿ya? Entonces yo creo que el aceite de oliva dentro de la gama aceite es el top, ¿ya? De ahí viene, en cuanto a los omega 3, se hizo un estudio grande que salió publicado hace poco
con respecto al aceite de linaza y al aceite de chía. Entonces se habla de 5 gramos del aceite, que es más o menos una cuchara rasa llena, sería muy similar a tomar una cápsula de omega 3 en cuanto a los omega 3. ¿Ya? Y eso es genial, porque para los veganos es una súper buena opción, no tiene tanto sabor que agregan las comidas. ¿Ya? Entonces ahí una cuchara, yo a los niños les estoy dando una cuchara todos los días, una cuchara todos los días. ¿Ya? Y la verdad es que yo creo que esos son aceites y nos tenemos que aprovechar de esos estudios. Todos los aceites que son de semillas van a ser en general más sanos que el aceite vegetal como vendido vegetal, porque esa es mezcla de cosas. ¿Ya? Pero el top es el aceite de oliva. Respecto del ghee, el ghee no sería apto para veganos, porque el ghee viene de la leche, ¿ya? Y si bien nosotros cuando hacemos el ghee, con el proceso le sacamos la lactosa y le sacamos la caseína, que es la proteína de la vaca, igual sigue siendo un producto derivado de la leche. Entonces, para un vegano no sería una opción. Un vegetariano, en cambio, que sea lacto vegetariano, o sea, que incluya, o que sea vegetariano, que incluya los lácteos en su alimento, ningún problema. Respecto a la cantidad de grasas saturadas comparada a la mantequilla, se reduce el 60% de la grasa saturada de la mantequilla, por lo tanto es muchísimo más sano que la mantequilla, pero tiene más grasa saturada que los aceites de origen de semillitas o el aceite de oliva. ¿Ya? Para la medicina ayurvédica, el ghee, aparte de su propiedad, claro, de nutrir, ¿cierto? Tiene otras propiedades. Nosotros le decimos el prabhava, que son como sus efectos especiales. ¿Ya? Y ahí espanta a los demonios, y ahí tiene otra significancia. Entonces se dice que es oro puro, por eso en Ayurveda lo ocupamos. Ya, gracias. Lo otro que yo iba a comentar cortito es que me he dado bueno, me pasó que compré unas manzanas muy bonitas en el supermercado y la verdad es que la última manzana me duró como 2 meses sin echarse a perder. Entonces, extrañamente, una manzana muy bonita, muy brillante. Lo mismo las verduras, el apio, si uno lo compra en el supermercado, dura mucho más. El repollo dura mucho más. Así que ojo con esas verduras que nos facilitan la vida porque duran, pero a la larga, ¿qué está pasando? ¿Por qué duran tanto cuando son cosas que deberían echarse a perder? Priorizar las ferias o los lugares donde uno pudiera obtener las verduras lo más frescas posible, a pesar de que de repente puede ser a lo mejor un poco más caro o más barato en el caso de las ferias. Eso. Sí, eso es la verdad. Oye, bueno, nos quedamos con muchas, yo creo así, muchas ganas de seguir preguntando y de saber un poco más de como la cosa práctica, digamos, cómo nos organizamos en el cotidiano, en el día a día, para poder manejar, digamos, un equilibrio en todo lo que tú nos hablabas, digamos, de los nutrientes necesarios y dentro de esta mirada, digamos. Así que aquí dice otros aceites además del oliva. Oliva. ¿A qué te refieres? Oliva. O sea, son otros aceites de otras semillas, lo que explicó, Claro, pero el semillas. top, lo que yo entiendo, Carolina, es que hay que cocinar con el aceite de oliva. Aceite de Eso. oliva, sí. Sí, igual uno Y el puede ir aceite de coco, variando. oye, el aceite de coco que ahora está tan... Eso, Ah, parece que... el aceite de coco. El aceite de coco donde hay palmera, No, no, por la está bien. O sea, entiendo, sustentabilidad. claro, el concepto, Sí, digamos, de... la sustentabilidad. Lo que pasa es que el aceite de coco, el coco, la verdad, el coco es la única fruta que tiene ácidos grasos trans, ¿ya? Trans. Ah, Entonces el aceite de coco tiene ácidos grasos trans. De hecho, la Sociedad Americana del Corazón en el 2016 ya desaconsejó su uso, pensando en compuestos saludables o no saludables. Ya los ácidos grasos trans son grasas que tapan la arteria. Son las directas ahí que van a tapar nuestra arteria. Entonces, así como desde el punto de vista de estudio científico, no está muy recomendado. ya. Bueno, Mira, aquí aquí tengo dice justo un Mauricio. aceite de chía que me Súper, regalaron. súper, Está en pruebas, digamos. sí. Mira, ahí dice, es una campaña en contra del aceite de coco, pero en verdad sí es saludable. La verdad es que esa campaña en contra del aceite de coco no empezó desde la medicina ni desde la ciencia, empezó desde la industria alimentaria, ¿ya?
Entonces ahí es súper discutible también. La ciencia es otra cosa y yo creo que ahí mezclar las dos cosas no está bien tampoco. Ya la ciencia mostró, tiene ácidos grasos trans y los ácidos grasos trans se han relacionado con aumento de eventos cardíacos y aumentos de accidentes vasculares. ¿Ya? Esa es la ciencia. Ya la industria alimentaria y todos sus estudios financiados, eso es distinto. ¿Ya? Bueno, sí, hay muchos intereses, digamos, en todas las partes, todos los cambios, qué sé Existe yo. una industria alimentaria saludable. Pero nos quedamos así como parece con hartas preguntas y ganas de saber más, así que lo más probable es que te tengamos por estos lados, Carolina, siempre Mm. agradeciéndote tu disposición y tus ganas de enseñar, de compartir tus conocimientos y sabiduría. Así que agradecemos, esta charla va a estar mañana ya en YouTube para que la compartan porque es súper interesante y como tú bien lo dices, Carolina, aquí hay sistemas de creencia y cada cual súper respetable, pero claro, hay que informarse y tomarlas, cada cual, digamos, las decisiones responsablemente. Así que muchísimas, muchísimas gracias, Carolina, y gracias a todos por su presencia y a los que nos verán en diferido también, muchas gracias y esperamos tenerlos nuevamente por aquí. Gracias. Gracias, buenas noches. Chao. Que estén bien, no hay nada. Gracias. Chao, Muchas chao, gracias. de nada.